Gracias. Estamos dando 2 minutitos para que la gente termine de conectarse y comenzamos. Perfecto. Muy bien. Hola, Lauro, buenas tardes. Gracias. Qué gusto. Hola. Hola. Gusto. ¿Cómo estás? Colega, un gusto de saludarlos. Éxito en Hola, Claudio. Con todo, colegas. Estamos con el aval del presidente, eso es todo. Eso, ya está en la paloma por adelantado. Éxito. Aquí los estaré escuchando. Gracias. Gracias. ¿Cuál va a ser el orden? Ya sabemos. Sí, abro yo, sigues tú, sigue Iván y cierra Paco. Va que va. Excelente. Pues, yo creo que 5 y 5, ¿no? Damos inicio para respeto a los que son puntuales. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los que se dieron cita aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto tenerlos en un tema tan relevante, tan polémico, tan divertido, a veces, o de tanto debate en otras ocasiones, ¿no? El día de hoy, como ustedes saben, vamos a tener un debate de opinión pública que surge a partir de muchas preguntas que llegan a MAI. Entonces, nos pareció buena idea, junto con Paco Abundis, que por aquí lo van, ahorita lo irán viendo y lo escucharán, que es el coordinador del Comité de Opinión Pública en AMAI. Surgió esta idea de, bueno, creemos una mesa de discusión donde podamos abordar el tema desde distintos puntos de vista con personas tan interesantes y tan relevantes en la industria que tenemos hoy aquí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para eso nos estamos dando cita el día de hoy. Voy a comenzar por presentarles a las 4 personas que van a estar platicando el día de hoy con nosotros. Gaby Sacal, de AMAI, la directora de AMAI, de pronto les va a cerrar micrófonos probablemente para evitar interferencia o ruidos, ¿no? Entonces, no se sientan ofendidos, es un tema de logística nada más. Y bueno, les recuerdo, tenemos una conversación de 40 a 50 minutos máximo, está planeado para 40, dejando un espacio de preguntas al final de 20 minutos. Nos hemos llegado a alargar a veces un poquito por la cantidad de preguntas, pero les pido las vayan escribiendo en el chat. Yo iré haciendo acopio de estas preguntas para después dirigirlas de la mejor manera o de forma consolidada y concentrada a nuestros ponentes del día de hoy. Entonces, bueno, comienzo presentándome. Soy Gabriela Alcalá, soy la coordinadora del Comité de Eventos Profesionales de AMAI y estoy coordinando las distintas pláticas de verano que se están dando por parte de AMAI en este verano AMAI. Y esta es una de nuestras pláticas de verano. Les voy a presentar entonces primero a Andrés Leví. Él es licenciado en Ciencias Políticas y en Administración Pública por la Ibero. Es fundador y copropietario de Pulso Mercadológico y de Covarrubias y Asociados, director general en ambas firmas. Tiene más de 25 años de experiencia en el diseño, conducción de estudios de mercadotecnia y de opinión pública.
y actualmente es el presidente del CEDE, que es el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. Buenas tardes. Gracias, Andrés. Después escucharemos también a Lauro Mercado. Él estudió Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Desarrollo Político Social, Psicología Social y Opinión Pública. Es socio fundador y director general de Mercaey. Él fue asesor de Presidencia de la República y colaborador en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hoy su foco, ¿no?, está inmerso en esta búsqueda por integrar herramientas que estén basadas en inteligencia artificial, en Big Data, en la nube, ¿no?, aprovechando algoritmos de Machine y Deep Learning, obviamente sin dejar a un lado el rigor metodológico que se requiere. Muchísimas gracias, Lauro, también por estar acá con nosotros. Después de Lauro escucharemos a Iván Castro. Él es maestro en estadística por la Universidad de Sheffield del Reino Unido. Lleva muchos años, como diría él, si me dejas decir desde qué año, Iván, desde 1998, trabajando bases de datos que provienen de distintas encuestas con la intención de extraer lo más posible lo que piensan los consumidores. Actualmente, bueno, y seres humanos en general. Actualmente él es director general de Planning Quant. Aquí en México. Al contrario, Iván, muchas gracias. Y finalmente, como les mencionaba, está con nosotros Francisco Abundis, que es el actual coordinador del Comité de Opinión Pública en AMAI. Él es director asociado de Parametría, es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Connecticut. Es también maestro por la Universidad de Oxford en temas de políticas públicas y por la Universidad de Columbia en temas de asuntos internacionales. Es consultor de gobierno federal, de gobierno local, de algunos partidos políticos, de algunas organizaciones internacionales, y él está enfocado ahorita principalmente, o sus líneas de investigación primordiales son psicología social, opinión pública y comportamiento electoral. Muchísimas gracias también, Paco, por estar aquí, por crear esta mesa de discusión para todos los interesados que seguimos y que estamos en AMAI. Y pues bueno, les cedo el micrófono, les dejo el piso. Aquí estoy pendiente de cualquier duda que vaya surgiendo y al final la pongo en la mesa. Entonces, muchas gracias, Andrés. Te dejo el micrófono. Gracias, Gaby. Les voy a compartir por aquí mi presentación. Creo que ahí ya estamos viéndola. Bueno, antes que nada, rápidamente, quiero volver a agradecer a May por esta oportunidad, por esta plática tan interesante y agradecer también a todos los que están participando. Muy brevemente, porque el tiempo nos apremia. Bueno, el tema que yo voy a enfocar es el tema de la aprobación presidencial. Y para ello, empiezo por ubicarme con esto. Es que, ahora sí, de nuevo, tengo otros datos. Bueno, esta frase tan conocida de tengo otros datos que se ha dado a conocer en bastantes ocasiones y ha generado mucha polémica, pues ahí está presente y también lo vamos a analizar en esta plática. Pero ya un poquito entrando en materia, el pasado 1 de julio se celebró los 2 años de la elección del presidente López Obrador. Y ese día hubo publicaciones en varios medios con muy diferente enfoque. Por ejemplo, aprobación de AMLO a la baja. ¿Por qué no le preocupa ser menos popular? Otra, el 52% de los mexicanos aprueba la gestión de AMLO. Otra, baja aprobación de AMLO. Una más. Con 68% de aprobación, AMLO mantiene el respaldo ciudadano. Aprobación de AMLO baja a 56, nótese la diferencia de cómo se enfoca. AMLO aprobado en lo general, reprobado en lo particular. AMLO con la menor aprobación de los últimos 4 presidentes. Esta la vamos a retomar. El 58% de los mexicanos desaprueba el gobierno de AMLO. Total, tuvimos así, lleno el espacio de noticias y con muy diferentes datos y muy diferentes enfoques. Por ejemplo, había quien lo enfocaba desde el punto de vista de la aprobación
había quienes lo enfocaban de la desaprobación, o sea, el contrario. Había aprobaciones en ese momento de hasta 68%, otras de 52% y hasta más bajas. Entonces, toda esa serie de información que recibimos con la cual nos bombardearon, pues ¿qué provoca? Para mi gusto provoca esto. Provoca confusión, provoca también hasta sentirse como, ¿y ahora qué hago? Porque no tenemos un lugar a donde referirnos que nos oriente, que nos diga a quién le creo, qué hago, cómo lo interpreto esto. Bueno, muy bien. Ese mismo día por la mañana, en su conferencia mañanera, valga la redundancia, el presidente López Obrador nos dio este dato. Las mismas encuestas de los medios, no las que nosotros mandamos a hacer, porque ya eso se terminó, nos están favoreciendo. Tenemos más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvimos hace 2 años. Más reconocido. Muy bien, nos quedamos con esa frase de tenemos más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvimos. Bueno, ahora hicimos una recopilación de las encuestas que se realizadas en julio, publicadas en julio, y estas, aquí tenemos varias que fueron levantadas con diferentes metodologías. Básicamente son telefónicas y online. Y obvio, pues por las restricciones que no podemos hacer ahora en vivienda. Y de este lado, del lado derecho, tenemos los tamaños de muestra, los errores asociados a las muestras que cada quien nos dio a conocer y los límites inferiores y superiores de cada una de las encuestas. Entonces, el ver esto directamente, ¿qué nos permite segmentar en una primera etapa? Bueno, entonces trazamos ahí una línea que divide las telefónicas de las online. ¿Por qué las está dividiendo? Porque en general en las telefónicas la aprobación es superior al 50% para el presidente López Obrador y en las online es inferior al 50%. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que si vemos aquí y nos metemos un poquito a la parte de los márgenes de error, entonces podemos ver que estas encuestas hechas telefónicamente con sus pisos y sus techos se están traslapando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que prácticamente estas 4 encuestas telefónicas nos están dando la misma información, solo con su margen de error. La de hasta arriba está fuera de margen y esa no tengo manera de explicarla. Con respecto a las online que están abajo del 50%, aquí tenemos una particular, que es una que se hace por teléfono, pero con robots. Entre estas, no hay traslape en todos los casos y todas apuntan a menor del 50%. Bueno, esta misma tabla, pero ahora visto con respecto a la población objetivo que atacan cada tipo de metodología. Para las primeras, para las telefónicas, pues estamos buscando ciudadanos mayores de 18 años que residan en el país, pero la restricción es que cuenten con línea telefónica fija o móvil. En este caso, los porcentajes de penetración para la telefonía fija es aproximadamente del 44% de personas de 18 años o más que residan en México. Y en el caso de los celulares, aumenta al 83%. Por el lado de, eso aplica para todas las telefónicas, con sus 2 diferencias, fija y celular. Por el lado de las encuestas online, buscamos evidentemente mexicanos mayores de 18, pero aquí con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet. Y eso nos da una penetración aproximada del 65.7%. Aquí tenemos una realizada en Facebook e Instagram. Entonces, pues, ¿quiénes son? Pues los usuarios de Facebook e Instagram. Están aquí las proporciones de penetración. Y esta última también es es online, nada más que tiene diferencia con esta primera, que acota hasta 65 años
y que nada más está en acceso a Internet, no con los dispositivos inteligentes. Esta, hago mención, está en el segundo grupo porque es completamente diferente. Es una encuesta que se hace por teléfono a líneas fijas, por eso tiene este porcentaje de penetración, pero son robots, los que conocemos como robots. No hay encuestador, es una grabación que nos da las preguntas y nosotros vamos eligiendo las respuestas en el dispositivo móvil. Ahora bien, con respecto a los resultados electorales. Bueno, pues sabemos que hubo esta euforia de entregarnos información sobre el resultado, pero en cuanto a las cifras que provienen de la autoridad electoral, primero tuvimos el conteo rápido el día de la jornada, que lo ubicaba el presidente López Obrador con una proporción de entre 53 y 53.8%. Después vino el PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, que lo ubicó en un 52.96%, o sea, cerca de 24 millones de votos. Y finalmente llegamos a la cifra oficial que se emitió a partir de los cómputos distritales, y esta llegó al 53.19%, o sea, un poco más de 30 millones de votos. Entonces, eso nos ubica en qué pasó en la realidad. Ahora, recordando la realidad que acabo de poner versus lo que nos dijo el presidente, que hoy por hoy tiene una aprobación superior al porcentaje con el que ganó, ¿qué pasa con nuestro compendio de encuestas? Pues lo que pasa es que tenemos que, de acuerdo a las realizadas con metodología telefónica, es correcta. O sea, los otros datos de AMLO, pues en este caso, serían correctos si se analizan con la óptica de las encuestas telefónicas, que todas van del 53% para arriba. En el caso de las online, pues no serían correctos los otros datos. Ahora, no solamente quedó por ahí, sino que se hicieron dos polémicas muy importantes. La primera era decir que la aprobación del presidente ha ido a la baja, esa era una polémica, y la segunda, que en este momento su nivel de aprobación es incluso inferior al de los 4 presidentes que lo antecedieron. Vamos a ahondar sobre la primera, que sí ha bajado. A ese respecto tenemos que su máximo histórico lo consiguió en enero-febrero del 2019. Este es un promedio de encuestas en vivienda y tenía un 80% de aprobación. Al día de hoy tenemos 56%, si tomamos las telefónicas, tenemos un 56% de aprobación. Entonces, basado en las telefónicas, esta nota sería correcta. Ahora bien, la nota de que AMLO con la menor aprobación de los últimos 4 presidentes, vemos que Ernesto Zedillo, a los 2 años de haber sido electo, gozaba de un 40% de aprobación. Posteriormente, igual a los 2 años, Vicente Fox un 54%, Felipe Calderón 64%, y por último Enrique Peña con el 45%. Entonces, ¿aquí qué pasó? Esta nota no es necesariamente cierta. Y en la primera, sí hay un descenso notable en la aprobación del presidente López Obrador, pero un nivel de 56% a 2 años que solamente superó en su momento Felipe Calderón, pues como digo, ya lo quisiera cualquier gobernante para un fin de semana, ¿no? Volvemos a retomar la tabla, pero ahora lo que pretendo es compararla contra las encuestas en vivienda que se han publicado en este año hasta marzo, antes de que nos llegara la restricción de salir a campo. Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Son las mismas, ahí están las metodologías dichas. Aquí tenemos la online, esta es la parte online, salvo esta que es robótica, y estas son las telefónicas. ¿Y qué vemos aquí? Que el gap de la aprobación, tomemos nada más el lado de la aprobación, el gap de la aprobación empieza en 39% y llega hasta 68%, o sea, hay 29 puntos de diferencia en estas diferentes metodologías. En cambio, en las que se publicaron en marzo en vivienda, entre el límite inferior de aprobación, que es 57, contra el 67, el superior, había solo 10 puntos de diferencia. Bueno, entonces, ahora un poquito en el escaso tiempo que tenemos, para tratar de concretar algo. En esta lámina muestro un análisis de algunos puntos, no todos,
de las metodologías en vivienda, telefónica y online. Entonces, la población objetivo, como ya habíamos dicho, en el caso de la de vivienda son ciudadanos mayores de 18 residentes en México. En el caso de las telefónicas es lo mismo, pero necesitan contar con línea telefónica móvil o fija, y en el caso de las online, con acceso a Internet. Entonces, eso nos lleva al segundo punto, que es la cobertura. En las viviendas cara a cara, pues tenemos 100% la cobertura. En las telefónicas a celulares ya llegamos al 82.9 y en las de online estamos en el 68.9. Posibles sesgos en una encuesta en vivienda bien hecha, sustentada metodológicamente, no debería de haber ninguno. En la telefónica pudiese haber algún sesgo si comparamos la diferencia de comportamiento entre el grupo con teléfonos y el grupo que no tiene teléfonos. No es tan importante, pudiera haber alguno. Y en las online pudiéramos tener un sesgo por nivel educativo y por la ruralidad, sobre todo, por acceso a Internet. En términos de la dispersión geográfica, en la vivienda tenemos control hasta nivel de manzana, de ahí brincamos al hogar. En las telefónicas y en las online tenemos control hasta nivel de localidad, con una salvedad ahí que sería que la dispersión adentro de la localidad no la tenemos al 100 controlada como si está aquí en la vivienda. El marco muestral, en el caso de las de vivienda, tenemos las AGEPs del INEGI hasta nivel de AGEP y las secciones electorales en el INE. En las telefónicas tenemos el Plan Nacional de Numeración del IFT, los directorios telefónicos. En el caso de la online, los marcos muestrales no provienen de fuentes oficiales. En cuanto a controles de calidad, pues tenemos que en la vivienda pues es in situ la supervisión, es decir, en el mismo lugar. También podemos hacer revisitas a los hogares y se puede hacer una supervisión remota porque geoposicionamos con los dispositivos móviles las entrevistas. En el caso de las telefónicas, podemos hacer supervisión en el momento con las escuchas remotas, también supervisión posterior con las grabaciones y también podemos hacer revisitas a números discados. En el caso de las online, la supervisión es posterior en cuanto a la duración y coherencia de las respuestas y también el control de las IPs de donde provienen las respuestas. Por último, en la interacción. En la interacción, pues tenemos un entrevistador ahí conduciendo la entrevista que incluso puede tener apoyos visuales para mostrar al entrevistado y lo va guiando en el proceso. En la telefónica tenemos a este mismo entrevistador que va guiando en el proceso, pero no se puede apoyar en este tipo de materiales. Y en la online no hay entrevistador, como bien sabemos todos, y sí podemos tener apoyos visuales. Entonces, ya concluyo con esto. Sería decir, yo creo que todas las metodologías son buenas, todas tienen su propósito. Mientras estén conducidas de acuerdo a cómo se debe de hacer, de acuerdo a los lineamientos, todas tienen un propósito válido. Personalmente creo que en el caso que se trate de evaluación de posicionamiento público de personajes o de preferencias electorales, yo me quedo en este caso, en primer lugar, con vivienda, en segundo lugar, con las telefónicas y en tercer lugar, con las online. Claro es que en este momento, pues lo que se puede hacer, no podemos salir a hacer encuestas presenciales, entonces estamos recurriendo a las otras metodologías que, insisto, no son malas, tienen algunas limitaciones como rápidamente hemos podido ver, pero ahí están y son válidas, pero ya pronto regresaremos a la vivienda, espero yo que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Lauro, te cedo el micrófono. Gracias. Para compartir pantalla, ahí está. Sí, lo puedes hacer ahí, tienes un botoncito al pie de la pantalla, donde te pone, si está en inglés, Share Screen, y en español creo que dice compartir pantalla. Ah, ya lo vi. Ahí se ve. ¿Sí está ahí Sí, ya? Perfecto.
Bueno, lo que yo voy a platicar es en cierta forma similar a lo que Andrés nos comentó, con algunos matices diferentes. Yo, a diferencia de él, creo que estoy un poco más alarmado en cuanto a que creo que estamos yo lo veo, que estamos al borde de un abismo para la industria de las encuestas, de opinión pública específicamente, en particular de cara al 2021. Ahorita Andrés, que bien que fue el orden, mencionó varios de las diferencias metodológicas que hay entre una encuesta cara a cara, una encuesta telefónica robot, o en línea vía Facebook o otras redes. Y si bien coincido con su ranqueo de validez, digamos, de utilidad, de validez, en el sentido de que las cara a cara son mejores que las telefónicas, que son mejores que las de Facebook. Lo cierto es que, aunque pueden ser de utilidad para ciertos elementos, yo soy de la opinión que por la falta de conocimiento metodológico de la ciudadanía, acaban viendo igual una que otra y no acaban distinguiendo que una representa a la población en su conjunto y otra, pues de entrada no representa más que al 61% y además no puede caracterizársele como una muestra, como una encuesta probabilística. Y en ese sentido, pues es difícil que tengamos la certeza de que está representando la opinión ciudadana. Eso, por un lado, tenemos esta vulnerabilidad. Y por el otro, pues tenemos la elección del 2021 y si algo nos ha enseñado la historia es que, la historia corta relacionada con las encuestas, es que la precisión de las encuestas con relación a una elección es directamente, su importancia para la sociedad y para la política es directamente proporcional a si ganó o perdió X personaje. Para no abundar tanto, en la elección ahorita vamos a ver una gráfica, pero en la elección de Fox, no fue, digamos, la mitad de los encuestadores daban como ganador a la Bastida, un poco más, y algunos otros daban como ganador a Fox, los menos. Y sin embargo, como ganó Fox, pues no hubo ningún problema, no fue tema, no fue discusión, a lo que sigue. En el 2006 y en el 2012, aunque las encuestas estaban metodológicamente bien hechas y estaban razonablemente dentro de, bueno, las del 2006 dentro de su margen de error, el candidato perdedor en ese entonces, López Obrador, no lo aceptó y pues las encuestas fueron parte del problema, digamos, sino parte de la solución. A diferencia del 18, en donde, si bien hay una gran diferencia entre los resultados que cada agencia dio, la verdad es que como todas dieron de ganadora López Obrador y ganó, pues nadie dijo nada y todo pareciera que estamos, la industria de investigación de opinión pública, en el mejor de los mundos. Para profundizar un poco en esto, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia, pues, entre los consumidores de encuestas, que serían candidatos, políticos, los medios de comunicación, simpatizantes partidistas y el público atento, ¿no? Mientras que los que nos dedicamos a hacer encuestas, los especialistas, pues nos interesa no solo, como a los primeros, que se le atine, entre comillas, al ganador. Nos interesa
que sea una medición que retrate adecuadamente el momento en que se realiza el levantamiento, que la estimación que hacemos, la última, la de una semana, 2 semanas antes, se encuentre dentro de los márgenes de error o la del intervalo de confianza que nuestra propia encuesta marca por el margen de error, y que se cumplan pues todos los cánones metodológicos. O sea, no nos importa si le atinaste o no. En el caso de López Obrador, a lo mejor pudiste haber dado como ganador a López Obrador, pero como ganó por una fracción de porcentaje, la verdad es que metodológicamente tu encuesta era correcta, aunque no le haya atinado al ganador. Y entonces nos importa mucho que la muestra represente a nuestra población objetivo, que en el caso de las de opinión pública es toda la ciudadanía. En segundo lugar, que el cuestionario esté balanceada, que la pregunta electoral, cuando es electoral, esté bien hecha, que cuando es de acuerdo con gobernantes, pues también sea la aceptada normalmente, que haya una vigilancia en campo hiper fuerte, porque ahí cualquiera de los que estamos aquí presentes que ha hecho campo durante décadas sabe que es un riesgo muy fuerte, y gracias justamente a CAPI, al utilizar dispositivos móviles, es posible ahora tener toda una supervisión sobre la actuación de los encuestadores, que hacen prácticamente imposible lo que antes se conocía como el chocolateo, la invención de encuestas, de entrevistas. Y bueno, evidentemente, un adecuado procesamiento, ponderación, etcétera, y análisis del estudio. Entonces, si vemos ciertos datos, ¿qué es en lo que se fija entonces el consumidor? Como dijimos, ¿quién gana? ¿No? Si se latina o no se latina. En el 94, 8 de las 8 encuestas públicas le atinaron o acertaron a quién iba a ganar. Éxito para las encuestas. En el 2000, sin embargo, como mencionaba hace un momento, solo 6 de 16 acertaron a decir que ganaría Fox. Y eso hubiera sido causa pues, de un gran escándalo. Sin embargo, como ganó Fox, como mencionábamos, pues no pasó nada. En el 2006 tenemos que prácticamente la mitad, 6 de 15, dijeron que ganaría Felipe Calderón. Y ahí sí que hubo un escándalo. López Obrador tomó el Zócalo y pues fue toda una crisis política debido en parte pues a esta no coincidencia con el ganador, ojo, que es solo un criterio. En el 2012, curiosamente, 15 de las 15 encuestas públicas acertaron al ganador, y sin embargo, como hubo un cierto, una sobreestimación de cómo quedó finalmente la elección, entonces eso también fue utilizado por López Obrador para hacer toda una crítica hacia las encuestas, etc. A diferencia del 2012, que igualmente 14 de 14 acertaron al ganador, y como en esta ocasión ganó efectivamente López Obrador, pues no hubo ningún problema. Todos acabaron felices. No voy a profundizar en todos los detalles en lo que se fijan los especialistas, pero voy a ilustrar con el siguiente gráfico. Aquí lo que este gráfico nos muestra es la distancia entre la primera y la segunda fuerza. ¿Qué tanto se sobreestimó o se subestimó el dato que cada una de las agencias dio? Si se fijan, hay 2 líneas rojas que equivaldrían como al margen de error entre esas 2. Y cualquier dato que caiga dentro de esa línea roja, podemos decir
que cayó dentro del intervalo de confianza de la estimación necesaria. Podemos ver que el promedio, que en el caso de la elección de 1994, en realidad únicamente tenemos 2 encuestas que acertaron, y no solo acertaron, sino acertaron con el dato correcto, digamos, la estimación estadísticamente hablando correcta del resultado de la elección. Las otras 4, hubieron 4 que sobreestimaron y 2 que subestimaron, y entonces no se puede decir que hayan sido, en términos de la medición de la opinión pública, una buena medición. El promedio del error, digamos, fue 26. En el caso del 2000, pues la subestimación del ganador fue muy grande, como se puede ver en la mayoría de las encuestas ahí presentes, y solo hubieron 6 que estuvieron razonablemente dentro del margen de error. En el caso de 2006, si se fijan, la gran mayoría se encuentra dentro del margen de error. Hay únicamente 3 de las que se ven ahí que se salieron, y sin embargo fue de las elecciones más criticadas, lo cual refuerza este punto entre cercanía al resultado y o precisión, según las encuestas, y consecuencias políticas. En el 2012 se ve, así como en el 2000, una sobreestimación de la Bastida, en el 2012 una sobreestimación de Peña Nieto, y hubieron algunas que acertaron adecuadamente en el resultado. Sin embargo, y bueno, eso fue la causa del problema, porque no ganó quien ganó. Ahora vean el 2000. En el 2000 también hay la gran mayoría que subestimaron a López Obrador, al ganador, y sin embargo no hubo ningún problema. Pero si se Laura, fijan, discúlpame que te interrumpa. ¿Podría cerrar en 2 minutos? en 2 minutos cerramos. Va, pues muchas gracias. Sí, claro. Si se fijan, hay muchas menos casas que tuvieron certeza en el resultado. Pero si se fijan bien, también fue, si vemos los números de la derecha, de las peores elecciones en términos de precisión de las encuestas. Entonces, no podemos hablar de que las encuestas, y aquí estamos hablando nada más de las cara a cara, iban bien, sino que tenían ya problemas. Pero había signos de mejora. Uno era la transparencia en el INE, la entrega de los resultados, la entrega de las bases de datos, de la metodología, el cuestionario, todo. Eso ha ido ayudando, creo, a que se vaya decantando el mercado. Y por otro lado, lo que comentaba, esta vigilancia en campo, yo creo que es muy favorecedora. Sin embargo, la amenaza es esta popularización de encuestas con claras deficiencias metodológicas, Facebook y telefónicas con robot específicamente. Y el problema, como mencionaba hace rato, es que un consumidor normal de encuestas va a darle exactamente lo mismo si se hizo con cualquier metodología, con cualquier, si tuvo cobertura, no tuvo cobertura, etc. Aquí tenía, vamos, una, que ya no vamos a ver en detalle, pero la diferenciación metodológica entre los diferentes tipos de encuesta, que va un poco en el sentido de lo que hablaba Andrés. Nada más resalto 3 puntos. Uno, las que son válidas son las que pueden tener un marco de muestreo como como lo da el INEGI, el INE, ¿no? Como el Plan Nacional de Numeración, cosa con la que no cuenta las de Facebook. Pues no tienen un marco muestral en el cual basarse. En cuanto al riesgo de autoselección, todas de alguna manera lo pueden tener. Sin embargo, en el caso de las cara a cara o telefónicas con personas
hablando, pues hay manera de hacer un esfuerzo extra para reducirlo. Si es automática, pues evidentemente eso no es posible. Lo cual, en pocas palabras, hace que probabilísticas representativas pueden ser las cara a cara o las telefónicas a telefonía móvil o telefonía móvil más fija. Fija no, porque pues, es muy chica. Aquí eran algunos números de los que ya nos había hablado también Andrés, pero quería mostrarles las consecuencias de cómo se ve la inestabilidad de las mediciones en la aprobación de gobernadores. Se ha puesto de moda hacer estos rankings de gobernadores de su aprobación. Y si observamos así, literal, a ojo de buen cubero, el rango de diferencia que hay de una a otra llegan a ser casos impresionantes. En algunos casos no lo es, en otros sí lo es. Si se fijan, si viéramos aquí rápidamente, por la cuestión del tiempo, vemos cada una, vemos que en algunos casos sí, como que todas se parecen, pero que en la mayoría de los casos, otra vez, hay unas distancias entre lo que dice una metodología de otra metodología o una agencia con la misma metodología de otra. Lo cual genera, al final del día, una imagen abigarrada de qué es lo que se tiene realmente. O sea, la cabeza sería como una especie de imagen de Jackson Pollock. A diferencia, por ejemplo, de las telefónicas, donde a nivel presidencial, aquí vemos 3 ejemplos, se observan tendencias mucho más congruentes, o las mediciones cara a cara de aprobación en los últimos sexenios, donde también, si bien hay cierta movilidad, o bueno, hay movilidad, pero las tendencias son claramente distinguibles. Conclusión, creo que el tema de que existan este tipo de metodologías, yo creo que son más un peligro frente a un López Obrador que se comenta que no quiere perder las elecciones del año que entra. Entonces, aunque esté en el poder, pues pueden utilizarse estas encuestas para causar una serie de problemas que pues le van a acabar afectando al gremio de las encuestas en su conjunto. Quería hablar un poco más, pero gracias, me tengo a los tiempos. Gracias, Gabriela. Sí. Muchas gracias, Lauro. Iván, te cedo el micro. Laura, si nos ayudas a quitar tu pantalla para que pueda Iván compartir. Perfecto. Y bueno, vamos, sé que vamos un poco alargados en tiempo, estoy de acuerdo con el chat, está muy interesante la información, entonces bueno, ojalá se pudieran quedar un poquito más, se va a extender un poco, pero bueno, seguiremos en esta misma línea de mantener el tiempo lo más posible. Muchas Todo gracias. va a tardar un poquito. Listo. Bien, bueno, pues chicos, están viendo un FODA que hicimos con la intención de contestar varias preguntas. ¿Cómo nos ha ido como gremio? Y van a pensar que es broma, pero salió un acrónimo con el nombre de Paco Abundis. Entonces lo dejamos. Bueno, con la intención de abonar a la reputación de las agencias que nos hemos dedicado a la investigación de opinión pública y electoral, tanto de aquellas que han sido mediáticamente más visibles, como de las que no, les presentamos un análisis FODA que pretende identificar lo que se ha hecho bien y en lo que podemos mejorar. Consideramos que existe la obligación de contribuir con la sociedad, dando el mayor número de elementos que ayude a los usuarios de las encuestas electorales a distinguir entre la información de calidad y la información falsa. Empecemos por las fortalezas. Le hemos llamado precisión y método. Las casas encuestadoras del gremio de opinión pública han ganado o han perdido el respeto de los mexicanos. Esa es la pregunta.
pregunta? Bueno, para responderla debemos distinguir, como diría María de las Heras, la inercia de la circunstancia. La inercia apunta a que la industria ha perfeccionado sus métodos de estimación, en particular para encuestas de salida y conteos rápidos. Sin embargo, la circunstancia, ya lo apuntaba Lauro en este momento, de procesos electorales específicos, en particular los del año 2000 y 2006, ha dejado mal parado, entre comillas, al gremio, sobre todo lo que respecta a encuestas preelectorales. Muchos son los factores que hacen a los estudios de intención de voto, es decir, los que son previos a la elección, ser menos precisos que sus parientes, el exit poll y los conteos rápidos. A saber, y también ya lo mencionaron, las encuestas preelectorales están sujetas a errores no muestrales, a la diferencia entre el primero y segundo lugar, a la no respuesta y sobre todo a la identificación de votantes probables, entre otros problemas. Desde la reunión de Sumilla en el año 2000, el gremio preocupado por mejorar su desempeño ha revisado métodos estadísticos y discutido entre varios aspectos técnicos si los estimadores de razón proporcionan ventajas sobre los autoponderados, ha evaluado hacer uso de preguntas de voto histórico para corregir algún sesgo político, se ha propuesto discutir sobre el uso de métodos bayesianos versus clásicos para estimaciones puntuales y de intervalo. ¿Quién puede olvidar el conteo rápido del ICE en el 2006? En resumen, en México hemos avanzado en la aplicación de métodos estadísticos, los cuales representan fortalezas técnicas para llevar a cabo estudios de corte electoral. Ahora hablemos de las oportunidades y también de alguna manera ya las hemos tocado entre lo que nos estaba platicando Laura y también Andrés. Debido a la falta de cobertura de los servicios de telecomunicaciones en México, en particular los servicios de telefonía e internet, el gremio ha defendido a capa y espada, y eso lo estamos viendo en el discurso de las dos pláticas previas, los levantamientos en vivienda como los únicos que tienen la capacidad de representar de forma exhaustiva al país. En esto tienen la razón. Aquellos quienes se han atrevido a emplear metodologías alternativas como el uso de llamadas telefónicas con operador o levantamientos entre comunidades en línea han sido blanco de críticas. En otro departamento, con peor reputación aún, están las encuestas telefónicas automatizadas o robotizadas y el uso de redes sociales como Facebook. Los ejecutores de estas prácticas no convencionales han defendido su postura argumentando que el gremio ha fallado en su capacidad de acertar una y otra vez. Postura por demás injusta. Sí en el 2000, sí en el 2006, pero en los otros años nos ha ido bastante bien. Ahora, no todo de los métodos alternativos está perdido. Este es el momento en el que tendríamos que estar evaluando las ventajas operativas de levantamientos telefónicos en línea o de metodología mixta y cómo corregir con técnicas estadísticas los sesgos inherentes. Después llegó la pandemia por COVID-19 y todo cambió. La bandera insignia del gremio se derrumba. Los estudios cara a cara hoy están prohibidos. El reto, la oportunidad, la urgencia está en entender las técnicas heterodoxas y centrar entonces, chicos, por fin la discusión en las metodologías más que en las personas. El tiempo lo cambia todo. Debilidades, nos costó trabajo encontrarlas, pero les llamamos comportamiento endogámico. ¿Qué queremos decir? Bueno, de acuerdo a la RAE, la endogamia es la actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. Las empresas que nacieron con la investigación electoral en el país o poco después siguen conformando el grupo de las agencias serias. Lo anterior no es un problema en sí mismo. Sin embargo,
y para perjuicio del público usuario, no queda claro cuáles son los criterios o métricas que cumplen o cumplimos las casas encuestadoras serias y que las hace diferentes a otras. Desde nuestro muy personal punto de vista, ha llegado el momento ya, en definitivo, de lograr condiciones que apuesten a una verdadera profesionalización del sector y dar más peso a las certificaciones de calidad como ESIM o 20252 de la ISO. Lo anterior es una condición necesaria, no suficiente, que ayuda en definitivo a estimular la cultura de la evidencia, aspecto fundamental cuando se trata de validar el alcance en precisión estadística de estudios demoscópicos. Cuando las agencias incorporan en la ejecución de proyectos de investigación procesos de documentación, de diseño de muestra, cuestionario, bases de datos abiertas, por cierto, actividad fundamental para apoyar a la academia, y no nada más a la academia neoliberal, como dirían por ahí, así como la documentación de códigos de procesamiento y el registro de audios de la totalidad de las entrevistas, no importa que se envíen. Solo entonces una verdadera posibilidad de dimensionar la confiabilidad de los ejercicios existe. En la medida en que profesionalicemos el oficio, en esa medida el gremio podrá nutrirse de talento fresco que con seguridad fortalecerá el conocimiento y ayudará en la imperiosa adaptación a las nuevas circunstancias. Amenazas. Oposición a responder. Finalmente, todos los que nos dedicamos a la investigación de mercados y opinión pública, estamos enfrentando una creciente oposición de los informantes a responder encuestas. Las razones pasan desde temas de inseguridad, hartazgo, desconfianza y a la normalización del ofrecimiento de estímulos. Retos mayores se avecinan cuando sea necesario, por ejemplo, optar por metodologías de seguimiento de redes en el ámbito de la investigación electoral. Adicionalmente, las prácticas de encuestas de salida y conteos rápidos podrían perder relevancia ante la implantación del voto electrónico. Conclusión. Estamos convencidos de que la industria de investigación en opinión pública y electoral se ha desarrollado favorablemente en los últimos años. Hoy en día cuenta con la capacidad técnica que asegura información confiable. Sin embargo, también hay retos por resolver. Entre ellos, el uso de alternativas de levantamiento distintas a la opción cara a cara inviviente. Estamos con los mismos discursos desde hace muchos años. Y también el fortalecimiento del gremio en que se privilegien estándares de calidad que motiven la participación de todos los actores que de manera honesta contribuyen con su conocimiento y disposición al estudio de la democracia en México. Y como dijeran los clásicos, tan tan. Muchísimas gracias, Iván. Pap, te dejo el micrófono, porfa, para que nos ayudes a cerrar con tus comentarios y resumiendo lo que aquí mencionaron. Nada más ahorita, Iván, que nos ayude quitando su pantalla. Muchísimas gracias, Iván. Listo, Paco, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como habrán visto por las presentaciones, para mí es un privilegio haber tenido la oportunidad de convocar a mis colegas. Yo creo que como habrán visto por la calidad y naturaleza de las presentaciones, esto da para más de una mesa de una hora. Una primera petición es que se queden un poco más. Yo sé que todos estamos entre reuniones, webinars, pero si alguien ya había planeado y tiene algún tiempo de colchón para quedarse, pues yo creo que vale la pena. Yo me adelanto un poquito. Para fortuna tengo muchas coincidencias y diferencias con lo que ya plantearon Andrés, Lauro, Iván, y me voy a ir muy rápido en las cosas que creo que ya se dijeron y voy a tal vez a agregar algunos otros elementos. Voy a hacer lo más rápido que pueda esto. Agregar solamente a lo que ya dijo muy bien Andrés, en esta comparabilidad que ya puesto en números tiene 28 puntos de diferencia para medir la aprobación presidencial.
que mientras, digamos, el presidente estaba alto, no importaba si era 60, 80, 60, 85. El problema es que una vez que baja de 50, y son discusiones que a varios nos han tocado, pues en otros círculos donde esa precisión sí importa. Círculos financieros, círculos diplomáticos, análisis de riesgo político. No es lo mismo ahora 40 que 68, ¿no? Es decir, creo que el ejemplo que puso Andrés Levy fue muy claro. Entonces, sí tenemos un problema de comparación metodológica. Aquí simplemente la pongo en imagen. Encuestas de Facebook, telefónicas o cara a cara, no tiene sentido compararlas y es parte de la explicación. Otra que no enfatizó mucho Andrés es el tema de la temporalidad. La temporalidad, se están comparando mediciones, tenemos de todo, ¿no? Tenemos diarias, tenemos semanales, tenemos mensuales, tenemos trimestrales, tenemos de one shot, ¿no? Que se hacen una sola vez y todas se están comparando. Y uno que es un elemento real, y yo creo que hay que poner mucha atención, que no está pasando nada más en México, es literalmente, dado el contexto, está pasando en el mundo, hay un efecto de volatilidad. Y se los voy a mostrar en algún gráfico de un panel que tiene Ipsos, que reconoce claramente que no es representativo para México, para Rusia, para la India, para Brasil, pero creo que el ejemplo es útil. Dicho esto, si ven este poll of polls, ¿no? Parece ser que hay una tendencia claramente a la baja del presidente, independientemente de la encuesta telefónica que vean. Creo que Lauro ya apuntó sobre los problemas que puede tener alguna medición como la de Massive Caller, yo les adelanto otros. La tasa de respuesta de un robot es de menos de 10%, es si acaso 7%. Lo que hace esa medición de robot, y sí me parece aquí pertinente de aclararlo, estaría prohibida en Estados Unidos, casi penalmente. Esto no se podría hacer en Estados Unidos, entre otras prácticas, pero bueno, en México creo que no hemos llegado a esa madurez. Y en esto quiero poner lo que sería una medición cara a cara. Tenemos la fortuna de, desde que empezó la administración, tener una serie mensual. Y si ven, la tendencia al final es la misma, pero sí creo que los datos, por lo menos para opinión pública, de una medición cara a cara son de otra naturaleza, como ya se dijo. La línea que ven ahí es para distinguir claramente cuando esto no es cara a cara y es telefónica, entonces estamos hablando de otros datos, igual que lo hace INEGI. Cuando INEGI presentó sus datos de la EDCO, del índice de confianza del consumidor, si ven, INEGI separa claramente estas dos series. Para ponerlo en términos más radicales, como decía Lauro, en realidad estamos en el oscurantismo informativo, o sea, no sabemos qué está pasando. Es decir, mientras no haya mediciones otra vez cara a cara, en realidad no sabemos cuál es el nivel del presidente y cuál puede ser el saldo de esta pandemia, aunque tenemos algunos indicadores como les voy a mostrar más adelante. Esta gráfica me parece interesante, si bien este es un panel que tiene Ipsos, que me parece que es de los más valiosos porque son los que están haciendo investigación a nivel mundial. Ellos mismos dicen que para países como Australia, Canadá, Francia, esto es Alemania, Italia, Japón, este panel es representativo. No lo es para Rusia, no lo es para la India, no es para Brasil, no es para México, por algunas de las explicaciones que ya dio Andrés y Lauro, y eso ya me lo salto, pero creo que pueden ver las diferencias aquí. Y cuando voy al tema de volatilidad, más que el ejemplo de Alemania, que es, vean también el de Australia. O sea, un primer ministro que salta de un mes a otro de 80, 64%, no es normal. O sea, no es normal en ningún lugar del mundo. Tiene que ser necesariamente durante una crisis. Y es el mismo caso de Alemania. Entonces, hay un tema, y este es el elemento que quería meter, además de la explicación que dieron Lauro y Andrés, hay un tema de volatilidad, y eso es real, ¿no? Entonces, sí importa qué estamos midiendo, ¿no? O sea, si estamos midiendo semanal, diario, o sea, esas tendencias pueden cambiar en función de esta volatilidad. Esto es un gráfico, aquí tengo que dar el crédito a este gráfico a Lauro, que él presentó esto muy rápido, pero yo nada más escogí el ejemplo más radical. Él tiene un seguimiento que es esa línea verde de lo que es la aprobación del gobernador de Tlaxcala, y si ven, es un
pues es un gráfico, ¿no? Mucho más normal, como suele pasar con la opinión pública. Hay cambios, pero los cambios no suelen ser radicales. Y tenemos un gobernador que está entre 40 y 46 puntos en un periodo básicamente de un año. Si ven, prácticamente todas las mediciones, las telefónicas, ya no digamos las de internet, todas castigan a ese gobernador. Pero ya el caso extremo para ilustrar, pues si seguimos áreas consultores, aquí diríamos entonces que los tlaxcaltecas son bipolares o algo parecido, o esquizofrénicos, o no sé qué les pasa, pero no. Entonces un día opinan maravillas del presidente, otro día se cae, otro día se recupera, y de un mes a otro, o de un periodo, ¿no? De diciembre, cae de 43 a 9, ¿no? Digo, hasta en teorías básicas de opinión pública creemos que esto no es normal, a no ser que, bueno, ya sabemos que los tlaxcaltecas tienen sus particularidades, pero esta no es una. O sea, esto es realmente, y un poco es para ilustrar lo que decía Lauro con el ruido que él traía en estas gráficas. Esto no es normal. Si la opinión pública suele ser, para bien o para mal, diría nuestro ex profesor Shapiro, suele ser en el agregado mucho más racional de lo que creemos. Parte de la explicación está en estas distribuciones, ¿no? Que es quién tiene acceso a WhatsApp, Facebook, pero esto solamente del 70% de personas que son usuarios de Internet. Entonces vean, las encuestas de Facebook es el 70% del 86%. Prácticamente se queda igual que una telefónica, tiene 55% de representación. O vean WhatsApp o cualquier otra, voy a abundar un poco más adelante, pero esto es básicamente para que vean cobertura. Les adelanto que las presentaciones que tenemos se las estarán en la MAI si las quieren ver para que vean esto más con calma, pero es básicamente ya hay una carencia muy fuerte de cobertura y ahí tal vez entraría a una observación de lo que dijo Iván. No es un tema solamente de tecnología, es un tema de quién tiene acceso a la tecnología. Y en opinión pública, digamos, los sectores de menores ingresos, los que no están en este 70%, es otro público. Y voy a cerrar con un ejemplo al final de esto. Esto es una comparación muy rápida entre una medición del Financiero que publicó, se las voy a mostrar en pantalla, en enero del 20 y una que nosotros levantamos cara a cara en enero del 20. Si ven esta pregunta, no hay diferencias. Se enteró de la propuesta del presidente López Obrador de rifar un avión presidencial debido a que no se podía vender. Si ven, el porcentaje es exactamente el mismo en una medición y otra. El problema es la siguiente pregunta. Es la misma pregunta, es validada entre Telefónica y Vivienda. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de rifar el avión presidencial? ¿No? Así de clara, directa. El Financiero, 36 de acuerdo, 58 en desacuerdo. Lo que medimos nosotros cara a cara en Vivienda, 51 de acuerdo y 40 en desacuerdo. Y aquí voy a los peligros a los que se refería Lauro, ¿no? La información que estamos consumiendo, la que damos por hecho y estamos validando, esto fue primera plana del Financiero en enero, ¿no? Diciendo hay desacuerdo con la rifa del avión presidencial. Independientemente de lo que, ¿no?, este foro y nuestra audiencia piense de esa idea, creo que nuestro compromiso es medir bien lo que sea, estemos de acuerdo con ese tema o no. Bueno, si van a este gráfico, las cosas bien hechas en opinión pública, cobertura nacional, darían un encabezado de prensa exactamente al revés de lo que se publicó en el Financiero. Estos son de los riesgos a los que creo que Lauro se refirió muy bien. Ahora bien, nivel de aprobación presidencial, yo les diré de los grandes fenómenos y ya voy a algunos findings antes de cerrar. Un primer finding que me parece más que relevante es la revaluación de autoridades locales durante esta pandemia. El presidente empezó 20 puntos arriba de su aprobación. Hoy día el presidente y los gobernadores están empatados. Riesgos de la enfermedad. El público parece que ha estado constante durante todo este tiempo, no obstante la información. Y lo más irónico de esto es que si les pongo el gráfico de la influenza 10 años atrás, es el mismo. No importa la información, la gente no tiene más percepción de riesgo de contagio. Revaluación de algunas instituciones que, por cierto, están por arriba del presidente. Interesante, Secretaría de Salud insiste. Y esto es el daño económico que ya estamos observando entre la población, gente que ha perdido su empleo en alguien en su hogar, casi 30%, y gente que le ha bajado el salario a alguien de su hogar en la población, 35%.
Este que también me parece un gráfico revelador, si quieren preocupante. La gente cree que está empatado prácticamente entre quienes creen que los medios han exagerado mucho el tema y quienes creen que lo están reportando de manera precisa, ¿no? Hay un porcentaje considerable de la gente que no cree que el coronavirus exista. A diferencia, digamos, de lo que pasa en Estados Unidos, que el 25% de la gente sabe que esto existe, en México solamente, digamos, el nivel de concentración que es la Ciudad de México representa el 25%. Si ustedes van a provincia, y tal vez a algunos les sonará, mucha gente cree que esto no está pasando. Este gráfico me parece interesante, peligroso, por la forma en que nos vamos a comportar. Preocupaciones de la gente, la economía, no obstante que estemos en el pico de la pandemia, creo que es más que evidente. Y luego, nada más sobre la consecuencia de más allá de la aprobación, y esto es lo que le está interesando a financieros, diplomáticos, ¿qué va a pasar al 2021? Morena sufrió una caída a principios de año, pero básicamente, dadas estas mediciones, otra vez muy deficientes porque son telefónicas, pero ¿no? Debemos de ponerlas en su propio contexto, tiene una cosa constante. Y aquí simplemente les quiero dar un experimento que hicimos. Este es un municipio, me paso a la tabla que esta es más clara, este es un experimento que hicimos donde tenemos una medición cara a cara, ¿no? Bajo un municipio pequeño, bajo la petición del propio presidente municipal que está en zona naranja, dijo, por favor, ayúdenme, quiero una medición cara a cara, que es lo que ven en la penúltima columna. Está el censo, están entrevistas de WhatsApp, y todo el tema de Facebook. Vistas de Facebook, clic de Facebook, entrevistas efectivas de Facebook. Uno pensaría bajo estos números que dado los parámetros del censo, que quien los cumple mejor es una entrevista efectiva cara a cara, las respuestas entonces de la gente deberían de parecerse dadas estas metodologías o sobre, digamos, estamos comparando básicamente Facebook, WhatsApp y cara a cara. Pero la sorpresa probablemente después de esta tabla es que cuando ya vamos a mediciones tan básicas como qué está pasando con Morena, ¿no? En una encuesta en vivienda, digo, no puedo revelar cuál es este municipio, solo les puedo decir que esto es un experimento real. Vean la varianza, por ejemplo, en una encuesta de WhatsApp. Se supone que se justifica porque tiene cobertura, porque hay más gente con teléfonos inteligentes y ¿no? Llegamos casi al 80%. Bueno, pues este es uno de los problemas. Además, digamos, esto es nada más para tener la encuesta y darle acceso a la gente. Vean la diferencia, por ejemplo, en la aprobación del presidente. Parece que está un poquito más estable. Vivienda, Facebook contra WhatsApp. Pero vean, por ejemplo, del presidente municipal. O sea, vean la diferencia entre una encuesta de Facebook y de WhatsApp en su aprobación. 18% contra 67%. Andrés puso los ejemplos del presidente del país. Yo les pongo lo de una autoridad local que me parece que no por ello debe ser un tema menor. Vean las diferencias y vean cuál es el parámetro, encuesta en vivienda. No tiene nada que ver la de Facebook ni la de WhatsApp. Y finalmente, para refrendar un poco la categorización o el ranqueo que había señalado Andrés y creo que en algún sentido validó Lauro, que es ya el tema tecnológico al cual también entró Iván, hay desventajas y ventajas en nuestra segunda mejor opción en esta contingencia. Ya quedamos claros que mientras no tengamos cara a cara estamos en un blackout informativo, pero es interesante que también ya dentro de las telefónicas podríamos tener un debate en sí mismo y nos podríamos echar otro foro de otra hora entre si hacemos telefonía fija o celular. En todas hay ventajas y desventajas. Nada más les diría que, nuevamente, esto no está pasando nada más en México. La última medición, por ejemplo, de CNN tiene un segmento de telefonía fija, otro celular. Simplemente lo dejo abierto como para otro debate que estaría interesante y que probablemente lo propongamos aquí, porque creo que son mesas en las cuales tenemos que seguir ahondando. ¿no? Tenemos tiempo reducido, pero creo que, como sugirieron varios en el chat, son discusiones que valen la pena. Gaby, yo creo que tenemos algún tiempo si se quieren quedar para preguntas-respuestas. Sí, seguro. Muchísimas gracias, Paco. Pues empiezo y adelanto con algunas que ya han ido poniendo en el chat.
pues más que una pregunta, un tema que se puso, Hugo López puso por ahí, que es la gente, ciudadanos, está menos menos activa en estos temas. Cada vez hay más rechazo del tema. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo iba a dar mi opinión, pero ¿qué opinan ustedes al respecto? Andrés, ¿no? Si quieres empezar. Yo creo que hay de todo, o sea, sí vemos algunos rechazos, pero yo no estaría particularmente preocupado en lo que estábamos viviendo antes de la contingencia. Vamos a ver ahora cómo nos toca el arranque cuando vengan cuando vengan las de vivienda. Por lo pronto digo, en las telefónicas que nosotros sí estamos haciendo en este momento, el rechazo sí existe desde luego, pero no una cosa alarmante que imposibilite hacer las cosas. Sí, yo comentaría perdón, Andrés, sí, no, que estamos en una situación todavía favorable, ¿no? Comparado con otros países, la tasa de rechazo es mucho más alta. Entonces, estamos todavía con buenas tasas de rechazo, pero no va a ser siempre así. Entonces, hay que pensar siempre en cómo resolver el tema de no respuesta. Eso es un hecho. Yo agregaría un tema que se me hace curioso. Hace 25 años, cuando todavía estudiábamos Paco y yo allá en Connecticut, un profesor decía que estaba muy preocupado y era un gran tema y que no sabían cómo resolverlo. El tema de la no respuesta y la creciente no respuesta. Bueno, ese tema ha sido un tema que hoy se podría decir exactamente lo mismo y que eso sin duda es un gran problema porque no sabemos qué es lo que piensa a aquellos que no están realmente contestándonos. Podemos hacer post-estratificaciones, rankings o cosas por el estilo. Sin embargo, estamos trabajando con la gente que realmente ya nos contestó. No sabemos quienes no nos contestaron. Entonces, sí es un problema, pero yo creo que tiene toda la vida de existir, toda la vida de las encuestas. Seguro Galo cuando ven eso. Sí. Ahí quisiera distinguir nada más en términos conceptuales lo que es el rechazo de la no respuesta, porque los dos ameritan discusión. Una cosa, ¿y qué significa rechazo? En cara a cara, rechazo significa que llegué, toqué y no me abrieron, o llegué, toqué y era un negocio. Y es muy distinto al rechazo que se puede tener en una telefónica. Por ejemplo, el 70% de la gente que tiene celulares, y si no, ustedes revísenlo consigo mismos, no está dispuesto a tomar una llamada de un número que no reconoce para hablar de los problemas que pueden tener algunas de las mediciones, ¿no? En telefonía, pero otra vez tiene otras ventajas que es cobertura. Pero una de las cosas más interesantes que creo que se ha subestimado es que este aparatito a nosotros, no como medio para hacer llegar nuestra encuesta, sino para medir, nos ha ayudado en un par de cosas fundamentales. Una, si ustedes hoy hacen una medición para un gobierno extranjero, una embajada, en fin, ya no les va a pedir sus cuestionarios y si supervisaron 10, 20%. Les va a pedir el file de las 1000 entrevistas, 1200 entrevistas o las que hayan hecho, el file de las grabaciones. Porque hoy podemos grabar y podemos medir la calidad de la entrevista. Y podemos, ya ahí voy con el tema al que se refería, un ejemplo de lo que decía Iván, de cómo incorporamos buenas tecnologías, ¿no? De las oportunidades que tenemos, es incorporar una gran tecnología que es tener el celular. Y hoy yo ya no tengo ningún problema de, ¿no? Antes las historias míticas de es que yo vi unos encuestadores sentados en la banqueta llenando cuestionarios y, ¿no? Cómo validar esa información. Era además carísimo. Hoy día tenemos 1000, 1200, 1500, 3000 grabaciones. El 100% de la muestra es supervisable desde escritorio, con ubicaciones, fotos y GPS. Eso a mí me parece cara a cara que es un adelanto que se está subestimando, porque en términos de supervisión es impecable. Ventaja 1, ventaja 2, y esta es otra que tiene que ver entre interpretación y hablando de la no respuesta. Me sorprendió.
un periódico que publicó una telefónica dijo que tenía una no respuesta en la pregunta electoral, no me acuerdo, por ahí de 45%. Y entonces, para la lectura que le dieron, era que entonces había un 45% de indecisos. En realidad, esa medición hecha aquí cara a cara, yo dándole el teléfono a la gente que me está respondiendo, que es otra de las grandes ventajas, se baja a 15, 20, máximo 20, llegamos hasta 10% de no respuesta en la pregunta electoral. Es decir, la gente sí tiene una decisión. Lo que pasa es que si alguien me lleva por teléfono, ¿no? Yo no sé con quién estoy hablando, es un operador político, me está supervisando mis apoyos, a quién se lo estoy dando. Pero si la hacemos cara a cara en tierra y yo le doy mi celular, la no respuesta en la pregunta electoral baja hasta 10%. Es ahí donde también tenemos que distinguir las discusiones metodológicas de las de interpretación. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Coincido. Los temas de seguridad tampoco ayudan ya de pronto, ¿no? Quisiera retomar un par de comentarios nada más, que sepan que en Amaya recopilamos mucho de lo que está llegando y hay un par de comentarios, Paco, que creo que vale la pena tomar para el comité. Bueno, y pongo en la mesa. Uno es que por ahí a lo mejor Amay podría ayudar con algún documento o especie de guía rápida que oriente a los no expertos, ¿no? Tal vez en metodologías o en riesgos. Sé que ya hay trabajo y Amaya tiene algunos documentos incluso públicos, ¿no? Que se han hecho al respecto. Y también por aquí retomar una idea de hace algunos años donde se discutía tener una especie de ombudsman, ¿no? De las encuestas. De pronto, a lo mejor también sería otro tema a poner en la mesa en el comité de opinión pública, ¿no? ¿Quieres comentar algo al respecto? Me voy a la siguiente pregunta. Sí, bueno, si quieres rápido, desde hace muchos años, hace más de 10 años, se habló de una figura, una posición que se llama Ombudspollster, ¿no? Que es básicamente lo que están sugiriendo, que es muy difícil desde un lugar donde se es participante, digamos, del gremio y se es ejecutor. Es decir, obvio, por conflicto de interés, un ombudsman tiene que ser alguien fuera del gremio. Un académico, pero no puede ser alguien que sea parte del gremio. Y yo creo que la figura viene mucho al caso. En algún sentido, de pronto lo hace el INE, Mariam Marván, en jurídicas, pero creo que es un gran punto, solo que no lo podríamos convocarlo desde la asociación, pero no podría ser nadie de la asociación. Un ejemplo comparable a esto son las concentradoras de encuestas, ¿no? Si ven las concentradoras de encuestas, no son practicantes de lo que hacemos. Son periodistas que están fuera de esto, concentran, no hay conflicto de interés, ranquean. El problema de las concentradoras que tenemos en nuestro país es que son participantes y son concentradores. Entonces, esos participantes se verían obligados a ranquear, ¿no? Digo, si lo ponemos en la mesa, entonces, si el concentrador es Andrés, entonces Andrés tiene que ranquear a Iván, a Lauro, me tiene que ranquear a mí. Tienen que ser otros autónomos fuera de la industria, que en este caso en Estados Unidos son los medios, pero son de las cosas de maduración de mercado que creo que vamos hacia allá, pero no hemos llegado, ¿no? Para hablar de otro tema, ¿no? Los concentradores de encuestas. Están obligados a dar ranqueos. Sí. De otra manera, eso no funciona. O sea, eso no sirve de mucho. Pero bueno, para poner otro tema. Gaby, en el mismo sentido, podríamos retomar la idea de la transparencia. Y ya vi una pregunta que dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de dar a conocer las bases de datos por temas de confidencialidad? Yo creo que hay muchas ventajas en ofrecerle al público general la posibilidad de reconstruir lo que nosotros estamos realizando. Los problemas de confidencialidad siempre pueden resolverse. En las bases de datos nunca se incluirían, de hecho nunca se preguntan nombres, ni siquiera direcciones, ni nada, sino niveles de localización generales. Así que me parecería que la ventaja supera las posibles desventajas en el sentido de promover la transparencia. Y entonces
cada quien tiene sus formas de estimar, sus métodos, etcétera, pero en la medida en que abramos la discusión a, por ejemplo, cómo poder tratar algunos problemas de sesgo por temas metodológicos, creo que en ese sentido sería muy valioso. Si me permites, Gaby, Claro. en esta misma línea coincido totalmente con lo que vienen comentando Paco e Iván. Yo creo que es la labor que ha hecho el INE al recopilar todas estas encuestas cuando hay campañas electorales, ha ayudado a que desaparezcan lo que hace 20 años era encuestas patito, que realmente empresas que no existían, y hoy por hoy pues hay penalizaciones para los medios de comunicación que las utilicen. Además, ayuda a que esto sea una ciencia que permita ser replicable realmente en dado caso la metodología de cualquiera de las agencias que está trabajando, y esto de la transparencia es fantástico porque hoy por hoy un gran problema también que existe con las encuestas cara a cara, digo no cara a cara, perdón, las de Facebook y las de telefonía con robots, es que no sabemos ni qué marco muestral utilizan, ni qué tasa de rechazo o de no respuesta tuvieron, y ni qué hicieron, si hicieron algún tipo de modelaje o de postestratificación o qué, basados en qué, en fin, hay como un mundo oscuro detrás de ellas, que si de por sí ya su metodología de entrada es cuestionable, pues no hay manera de auditarlas. Pon tú que por lo menos pudieras auditarlas y decir, bueno, ok, es esto, tiene este límite, limitote o aceptable o no, depende de cada quien, pero por lo mismo creo que si a lo mejor el Ombuds Pollster podría ser el mismo INE, ¿por qué no? Dios quiera continúe. Pero si continúa, pues puede ser el mismo INE, ¿por qué no? Digo, muchas de las casas son las mismas. Entonces, Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo contigo totalmente, Lauro, en que pudiera ser el mismísimo INE. De hecho, a lo que comentaba Iván, que es parte de su iniciativa, de lo que traía, pues ya existe con el INE en procesos electorales, entregamos base de datos y metodología completa. Entonces, yo coincido con Lauro en que pudiera ser el mismo, porque ese paso inicial de hacer públicos los fundamentos de las encuestas que haces públicas, porque las que no, pues no hay que dar información, pero por lo menos cuando se va a influir al público, entonces ya hay posibilidad de en esas encuestas electorales recuperar metodología y bases de datos en el INE, lo cual es un avance bárbaro en términos de democratización de la información y transparencia. Muchísimas, de acuerdo, gracias. Ahí, algo rápido nada más, Gaby. Creo que el único problema de que sea el INE es que donde ha funcionado esto no es ninguna autoridad. Acaban siendo o los medios o acaban siendo consultores. Digamos, en el caso del famoso sitio de Estados Unidos 538 o Real Clear Politics, al final son independientes, hacen su propio ranqueo y no los compromete a nada. De hecho, al INE ya se le propuso alguna vez que hiciera este ejercicio y el INE dice que no es su facultad. Y digo, sí, sería ideal porque tiene el crédito de la autoridad, pero en realidad esto es un tema o de medios o de consultores de otra naturaleza, sociedad civil, que se arriesga a hacer un ranqueo. O de asociaciones en determinado momento. Estoy de acuerdo en que existe y lo compila el INE, pero solamente en épocas electorales. Cuando no es época electoral, hay un gran vacío de información. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades para poder compilar, pues en general, los proyectos de investigación electoral y hacer un buen compendio. Perfecto. Miren, estoy resumiendo las preguntas. Creo que tenemos 2 temas más que pongo en la mesa para cerrar. El primero son varias preguntas que creo que es una misma pregunta, ¿no? Por ahí es un tema de, bueno,
¿Y qué va a pasar después de este confinamiento? ¿O cuándo va a terminar este confinamiento? ¿Cuándo se podrán realizar? Yo sé que esa bola de cristal no la tenemos nadie, pero entendiendo que esto se extiende, entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué recomiendan ustedes para pues todo lo electoral y todas las encuestas que vienen, ¿no? Especialmente el año que entra, pues a partir de este año, ¿no? Y redondeando la misma pregunta, eso es en términos cuantitativos encuestas, pero también hay por ahí una pregunta de, bueno, ¿y qué recomiendan entonces hacer con el cualitativo? ¿No? Bueno, ahí creo que... Muy bien. Adelante, Lauro. Perdón. No, adelante. Imaginemos el peor de los escenarios, que no baja de semáforo naranja hasta octubre del 2021. Entonces tenemos que pasar confinados la elección. Creo que la única alternativa, y creo que la más válida, serían las encuestas telefónicas mixtas, es decir, utilizando el Plan Nacional de Numeración, que incluye la numeración, los prefijos de numeración de telefonía móvil y de telefonía fija. Eso nos daría el mejor marco muestral y ciertamente tendríamos, digamos, un 12%, 14% de personas aún, ¿no es cierto?, un 13% de no respuesta, de personas de más bajos estratos que no tienen, pues sería el mejor ranking posible. Y en cuanto a cualitativo, es perfectamente posible, y de hecho ya es una práctica común, el hacer grupos de enfoque o entrevistas a profundidad o creadas o lo que sea necesario, vía Zoom o vía otro tipo de plataformas más especializadas, pero que en esencia funcionan perfectamente. Igual, tendríamos este sesgo de los estratos más bajos, a los que en dado caso, si fuera indispensable hacer, pues envía a un encuestador bien cubierto, le presta una tableta con internet y bueno, pues participa en el grupo de enfoque y se regresa con la tableta. Sería una alternativa en el extremo. Muy bien, gracias, Lauro. Yo, al respecto de las dos preguntas que creo que se engloban básicamente lo mismo, diría un par de cosas. Primero, ¿cuándo vamos a salir? O sea, la bolita de cristal, pues no, creo que nadie la tenemos. O sea, sabemos que en la Ciudad de México nos han catalogado como una actividad que está permitida en semáforo amarillo. En otros estados no está así tal cual calificado, pero el INEGI, por ejemplo, ya está ahorita haciendo actividades de campo en semáforo anaranjado, entonces quizás nosotros podríamos también adelantar nuestra salida. Ahora, no es nada más el asunto de que nos permitan las autoridades, también está la propia responsabilidad. Y para la responsabilidad, pues tanto en AMAI como SEDE, como las empresas por su parte, todos hemos estado ya trabajando en protocolos a seguir durante quién sabe cuánto tiempo, por tiempo indeterminado, protocolos de seguridad, porque, insisto, no solamente es que nos quiten la correa, sino que somos responsables y no estaremos poniendo en ninguna situación de riesgo ni a entrevistadores y mucho menos al público respondiente. Y esto lo digo porque cuando vino la pregunta de que si era difícil el rechazo, la no respuesta, etcétera, lo dije, pues que no era una cosa tan preocupante hasta este momento, veríamos en adelante, y pensaría yo que si la gente de las agencias, cuando pueda hacer trabajo cara a cara, presencial, está debidamente equipada, con todo lo que se necesita, mantiene la distancia, hay protocolos exhaustivos hasta el manejo del aparatito y la sanitización y el coche, todo lo tenemos bastante bien previsto en los protocolos. Entonces, ¿cuándo será? No lo sabemos, esperemos que no tarde mucho. Y eso relacionado con lo que hablaba yo en la presentación, es una valoración de, y lo dije al cierre, es una valoración de, para este momento, lo mejor que hay como método es el de vivienda.
Ahora, no puedes hacer vivienda, bueno, pues tienes que hacer otras cosas. Entonces, en segundo lugar, al momento de hoy, lo dije en mi presentación, Lauro acaba de refrendar, o sea, coincidimos, creo, que las encuestas telefónicas serían ahorita, en este momento, la alternativa. Pero eso no quita que sigamos, y en eso coincido con Iván, en su postura de las oportunidades de la industria, completamente coincido. De hecho, yo tuve un foro hace unos días también, donde hablamos un poco de esa perspectiva, y decíamos que, claro que es el momento, y lo estamos haciendo, en probar, en trabajar otras metodologías, y sobre todo, en lo que sabemos que existe como metodologías alternas a la presencial, trabajar en modelos de corrección para compensar las debilidades o sesgos de cada uno de esos métodos. Sí lo estamos haciendo, claro que es un reto que tenemos consciente, y insisto, la presentación que yo hice es hoy, así que como diría Fox, hoy, lo que tenemos es, en primer lugar, ponemos la vivienda, no la podemos usar, entonces tomemos la medalla de plata, en este caso creo que coincidimos que serían las telefónicas, y yo también, como Lauro ha dicho, Paco también, métodos mixtos de telefonía fija y celular, completamente bienvenidos. Pero eso no quita que seguimos trabajando y sobre todo en estos métodos de corrección. Creo que ese es, para mí, el corolario de toda esta reunión, el que pues ahorita trabajemos sobre lo posible. Y cuando viene el otro, no lo sabemos. Estaremos preparados para eso en términos de salud, de salubridad. Estaremos preparados para enfrentarlo. Para lo otro, estamos trabajando. Perdón, un punto importantísimo aquí. Perdón que me... aquí con Andrés, 100% de acuerdo. No veo mal que se esté trabajando, que se esté experimentando, que se estén haciendo modelos, incluso que se pudieran incorporar modelos de inteligencia artificial para hacer modelos aún más robustos, pero que se queden a nivel de experimentación. En el momento en que se empiezan a usar para publicarse, entonces ya no estás experimentando, ya lo estás usando. Y ahí sí estás confundiendo al público. Okay. Solo para complementar la información, Gaby, rapidísimo, en el caso de aproximaciones mixtas, celular fijo, se pueden hacer unos diseños optimizados increíbles, nada más verificando la información de Induti. Sabemos que algunos estados, generalmente el sur del país, con condiciones económicas no tan buenas como en el norte, hay más presencia de móvil que de fijo. Entonces, todo eso se puede realizar. Incluso checando la Induti, ya vemos que en el México rural hay un uso de Internet del casi 50%. Entonces, la buena noticia es que la tecnología va avanzando mientras la pandemia nos está restringiendo la posibilidad de hacer lo ideal, que es los levantamientos de vivienda. Totalmente de acuerdo. Oigan, no saben cómo les agradezco el tiempo. Queda un tema más, pero creo que como bien resume Javier en uno de sus últimos comentarios, es que es definitivamente un tema con muchísimas aristas, y creo que Paco nos abre la puerta como a comité de opinión pública para seguir generando estas mesas de discusión con los distintos temas que han surgido. Uno de los temas que queda por ahí en el aire, por ejemplo, es esto de, bueno, y las encuestadoras no tan serias, ¿no? Y los datos no tan ciertos, que bueno, eso es otro mundo, otro tema, otro foro. En fin, les agradezco muchísimo el tiempo que nos están dedicando. Como verán, la audiencia se mantuvo a pesar del tiempo. Eso habla de la relevancia y de lo importante de todos los datos y de toda la información que nos compartieron. Y también quiero agradecerle a todos los asistentes por su tiempo, por haber participado, por haber estado tan activos en el chat, sin dejar de recordarles que la MAI sigue, ¿no?, con estas pláticas de verano, probablemente alguna otra de opinión pública por ahí que yo logre convencer a Paco. Pero bueno, por lo pronto el día de mañana tenemos una a las 10 de la mañana, que es la igualdad que todas las personas merecemos. Esta está coordinada por el Comité de Igualdad. Es mañana viernes 17 a las 10 de la mañana y el registro todavía está abierto si están interesados.
Y para saber todo lo que estamos haciendo en el verano AMAI, no dejen de entrar a Campus AMAI, que es a través de la plataforma que estamos utilizando para todos nuestros eventos, webinars, talleres y demás. La página es campusamai.org y bueno, ahí van a encontrar muchas novedades. Y pues bueno, finalmente muchísimas gracias por su tiempo. Gaby, no sé si hay algo más. Paco, Iván, Andrés, Lauro, ¿algún último comentario con el que quisieran cerrar? Primero, solo dar las gracias. Yo creo que este tipo de convocatoria con colegas, como bien sugieres, y pues nos ganó el tiempo y eso habla, yo creo, de la complejidad de los temas, ¿no? Creo que hace rato Lauro se refería como a profesores en común. Uno decía, que fue un asesor de Lauro, que toda buena investigación genera más preguntas que soluciones. Entonces creo que en eso cumplimos hoy. Exacto. ¿No? Creo que generamos más dudas que lo que resolvimos, ¿no? Pero yo sí creo que sí se presta para una revisión de temas. No da tiempo, estos formatos lamentablemente no dan tiempo para una reunión que duraría 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, nada más por los temas que se plantean. Entonces quisiera agradecer a todos los que hoy asistieron. Muchas gracias, Gaby, por la coordinación. Gaby Sacal, Gaby Alcalá, gracias por la coordinación de primera. Y yo creo que podríamos pensar en centrarnos en algún tema de los muchos que se abrieron. Perfecto. Pues que tengan muy buena tarde todos. Gracias por estar aquí con AMAI y nos seguimos encontrando en el mundo digital. Al contrario, muchas gracias a todos. Buenas tardes. A todos. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.